Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Estamos muy contentos de estar en este lugar. Y yo sé que usted ha venido con un corazón agradecido y está aquí porque ama a Dios. ¿Cuántos aman a Cristo? Porque le amamos y estamos agradecidos con Él. Estamos aquí presentes para escuchar de su consejo, de su palabra. Y vamos a ir rápidamente a la escritura que tomé en esta ocasión para de ahí predicarles algunos, no sé, unos 40 minutos si tiene a bien Dios en usarme de esa manera. ¿Qué les parece si abremos nuestras Biblias al libro de Hebreos? Y vamos a mirar en el capítulo 7. Vamos a leer del verso 21 al 25. Gloria al Señor. Santo es Dios, amén. Alabado sea Dios. Bueno, ya que todos están allí, también está ya en la pantalla, vamos a darle lectura y dice de la siguiente manera: porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, o sea Jesús, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús, hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Gloria a Dios. Qué bonita escritura, hermanos. ¿Qué les parece si me llevan en oración para que el Señor me dé esa libertad y quite todo ese nerviosismo que pueda haber en mí, y que yo tenga esa libertad, esa libertad que solamente Dios puede dar para poder uno expresar su palabra bajo la guianza y la dirección del Espíritu Santo? Y les voy a pedir que me lleven en oración. Vayamos en oración. Bendito Dios, en estos momentos yo vengo ante ti, Señor, reconociendo mi gran necesidad de ti, Señor. Mira, Señor Jesús, el corazón de cada uno de mis hermanos y el mío, y mira mi necesidad de que deseo ser una bendición para todos ellos. Tu pueblo se acerca aquí porque quiero oír palabra tuya, Señor. Unge mis labios, mi mente, mi corazón, para que sea guiado por el Espíritu Santo y que tú nos puedas, Señor Jesucristo, hablar directamente a cada uno y podamos entender lo maravilloso que es tu palabra y todo lo maravilloso que has sido tú para con nosotros. Ayúdame, Jesús, en el nombre de Jesucristo. Te pido tu ayuda en el nombre de Jesús, amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos, dando gloria a Dios. Bueno, tomé estos versículos, hermanos. Es un tema que está muy bien explicado en este libro de Hebreos. Este tema le puse por título, ya no hallaba ni qué título, porque hay de lo que vamos a estar hablando en estos 4 versículos del 7 al 10. El escritor de Hebreos se encarga específicamente de acomodar también y para consolidar y reafirmar que Cristo Jesús es nuestro sumo pontífice, que es el sacerdote para siempre, no según el orden no según el orden de Aarón ni el orden levítico, sino según el orden de Melquisedec. Y dice la palabra de Dios, voy a leer el verso 21 una vez más, y dice, para comenzar, y dice así, dice: porque los otros, refiriéndose a los otros sacerdotes, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. O sea, Dios no les juró un sacerdocio eterno,
Dice, fueron hechos sacerdotes, pero este, o sea Jesús, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y está, para poder entender un poquito por qué según el orden de Melquisedec, voy a tomar unos versículos del capítulo 7, porque aquí el escritor se encarga de explicárnoslo, quién era Melquisedec. Y este Melquisedec, aún el rey David profetizó de este sacerdocio inmutable para siempre, a través de la unción que vino sobre él, el Espíritu Santo, y también esta misma porción que acabamos de leer, una parte de este versículo, también allá en el Salmo 110, verso 4, dice, y no se arrepentirá, porque esto juró el Señor, y juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y en el verso 17 lo vuelve a recalcar en este mismo capítulo. En el verso 17 dice, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bueno, ¿y quién era Melquisedec? Muchos de ustedes quizás no lo han estudiado, han oído, unos sí, otros no. Hay muchos nuevos aquí en el camino del Señor y posiblemente algunos de ustedes no están familiarizados con quién era Melquisedec. Pero en el capítulo 7, verso 1 nos dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, ¿ve? Dice, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. A quien asimismo Dios dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, que quiere decir rey de paz. Qué maravilloso, hermanos, que Jesucristo también tiene estos títulos. Allá en el libro de Isaías, capítulo 9, hermanos, nos habla, y en el verso 6 donde que dice, y un hijo nos es nacido, y nos habla de que él y el principado, ¿qué? Sobre su hombro, y llamará su nombre, ¿qué? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Entonces, qué maravilloso que este rey de Salem tenía estas similitudes, porque Dios había preparado un personaje, y aquí vamos a ver en el verso 3 de donde estábamos leyendo de Hebreos, que dice así, dice, sin padre, sin madre. Ahí digo, va a decir, wow, el rey de Salem, este Melquisedec, sin padre, sin madre. ¿Cómo es posible? ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios, hermanos? Claro que no. Y dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de ¿quién? Sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces este Melquisedec que estaba aquí, hermano, representando a Cristo Jesús, que en un tiempo iba a venir a tomar ese rol. Aleluya. Porque Jesús, aunque sabemos, hermanos, que Él nació de María, pero hermanos, Él es sublime, Él es eterno, Él es el Dios humanado, aleluya. Y no hay vuelta de hoja, porque dice aquí que sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Aleluya. Bendito sea Dios, maravilloso es Jesús, aleluya. Este Jesús, hermanos, este Rey de reyes y Señor de señores, vino a tomar ese lugar que le pertenecía.
en contra de la lógica, porque no tenía lógica. ¿Cómo iba a ser sacerdote Jesús para siempre si no era de la tribu de Leví y no venía según el orden de Aarón? Porque si usted se fija que aquí en el verso 11 de este capítulo 7 dice así, vamos a leer el verso 7. ¿Por qué, hermanos? Porque dice, porque él fue hecho fiador. ¿Por qué es que él vino a ser hecho fiador de un nuevo pacto? Y aquí lo vamos a ver por qué. Y dice en el verso 11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo el sacerdocio levítico el pueblo recibió la ley. Dice, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Si haya sido perfecto, si haya habido perfección en aquel sacerdocio levítico o por el orden de Aarón, no hubiera nos dan a saber que no hubiera habido necesidad de levantarse o de venir otro sacerdote eterno para siempre según el orden de Melquisedec. Y nos lo hace saber y nos lo recalca en el verso 2, dice, porque cambiado el sacerdocio es necesario que haya también cambio de ¿qué? De ley, cambio de mandamiento, de lo que estaba constituido. Y vamos a mirar por qué, y va a decir, pero ¿cómo puede ser posible? Dios hace como a Él le place, y ¿quién le puede decir, pero qué haces? Dios es, hermanos, Él es omnisciente, Él es omnipotente, Él hace y no hay quien le pueda preguntar o decir por qué haces eso. Él quita y Él cambia y Él pone conforme a su propósito y a su voluntad. Aleluya. Y por eso dice en el verso 3, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió en el altar. No, porque Jesucristo sabemos que viene de la tribu de Judá y no de la tribu de Leví. Recordemos que los que ministraban en el altar y quemaban los holocaustos y los sacrificios para perdón de los pecados, era, hermanos, todos aquellos que ministraban bajo el orden sacerdotal levítico, los cuales únicamente ellos podían ir y presentar aquellas ofrendas o sacrificios por expiación de los pecados del pueblo. Pero aquí nos está diciendo, pero porque cambiado el sacerdocio es necesario que haya también cambio de ley. Dice, porque manifiesto es esto en el verso 14, que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto que a semejanza de Melquisedec se levante un sacerdote distinto. Aleluya. Un sacerdote distinto, constituido, no constituido. El verso 16, si me lo pone por favor, dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Sino según el poder de una vida indestructible. ¿Qué nos da a saber con esto, hermanos? Que vino a su tiempo debido, vino del que estaba profetizado de él, con una vida indestructible. Y por eso dijo Jesús, dijo estas palabras, dijo así, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Él dijo, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo, de mi propia voluntad, la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Aleluya. Porque Él vive y reina para siempre, hermanos. ¿Quién vive? Y si Cristo vive, a su nombre gloria. Y si Cristo vive, a su nombre gloria. Creo que no vinieron bien conectados. Porque cantaba el hermano ese canto, y si Cristo vive.
Pero mientras que estaba la música decíamos, su nombre, gloria a todos con aquel entusiasmo. Ahorita les pregunté 2 o 3 veces y lo dijeron desganadamente. ¿Y si Cristo vive? ¿Y si Cristo vive? Amén, a su nombre gloria, porque Él vive y reina para siempre. Él es sempiterno, Él tiene vida y vida en abundancia. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Mas los hombres en su necio parecer prefirieron más las tinieblas antes que la luz, porque sus obras eran malas. Gloria al Señor. Oh, maravilloso es Jesús, aleluya. Quería que se penetrara un poquito más a lo que estoy hablando. Y dice, qué maravilloso, hermanos, que aquí entra una nueva dispensación, un nuevo pacto, la ley anterior. Ya Dios estaba hastiado de aquellos sacrificios que no le eran agradables. Y eso nos lo habla claramente en Isaías capítulo 1 verso 11. Dice, fíjese cómo Dios está manifestando que ya no le eran agradables delante de su presencia toda aquella multitud de sacrificios. Y en el verso 11 del capítulo 1 de Isaías dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Para qué? Ya no estaba el corazón en ello, ya lo hacían por hacerlo. Como muchos venimos a la iglesia nomás para que no diga, nomás para que no me llame el pastor. Ya se hace una rutina, ya no está el corazón ahí. Su espíritu y su ser ya no está compenetrado en a lo que debe de venir, que es adorar y bendecir a Dios, en penetrarse, en empaparse de la gracia y del poder de Dios, de que Dios me hable, de que Dios me toque, de que Dios, yo quiero sentir su presencia, yo quiero una unción nueva en este día. Y cuando venimos con esa perspectiva de nomás para cumplir, no pasa nada, vas a salir igual. Pero cuando vienes con entusiasmo y con gozo y con alegría, porque vienes a bendecir el nombre del Señor, ahí Dios puede penetrar tu corazón, puede penetrar tu vida y hacer cosas grandes en tu ser. Pero tenemos que compenetrarnos y estar bien sabidos de a lo que venimos a hacer a este lugar. Tuviéramos cultos más excitantes, porque viniéramos todos con un entusiasmo y con un gozo para alabar a Dios. La lección de esta semana anterior fue de la gratitud, hermanos, la gratitud a Dios. Y mucha gente pierde la gratitud a Dios, y cuando se pierde la gratitud a Dios, nos pasaría o nos pasa como aquí, ya no es agradable a Dios. Ya vienes por venir y te da lo mismo venir que no venir, y así no funciona. Y Dios aquí dice, hastiado estoy de holocaustos y de carneros y cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Ve cómo Dios estaba hastiado de aquellas cosas que ya el pueblo de Israel lo hacía como una rutina, pero su corazón lejos estaba de ellos. Por eso dijo el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. ¿Y qué pensará Jesús de nosotros, sus redimidos? ¿Cómo estamos delante de su presencia? ¿Cómo nos acercamos a Él? Venimos con un corazón contrito y humillado, porque acordémonos, hermanos, que aleluya, que el sacrificio agradable a Dios, hermanos, es un corazón contrito y humillado. Porque un corazón contrito y humillado ante su presencia, eso no lo despreciarás tú, oh Dios. Aleluya, gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Dice en el capítulo 7 verso 18, sigamos en lo que estamos, y dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia.
Queda pues abrogado o abolido, que quiere decir deja de ser o estar vigente. Esa palabra abrogado o abolido quiere decir eso. Quiere decir que deja de ser o de estar vigente. Y dice, wow, ¿cuándo sucedió eso? Y dijo Jesús, yo no vine a abrogar la ley, sino para cumplirla. Y dice aquí que, ¿por qué, hermanos? Porque era necesario introducir un nuevo pacto, porque no permanecieron, dijo, porque mi pueblo no permaneció en mi pacto. Y por eso Dios aquí introduce un nuevo pacto. Y dice aquí en el verso 18, dice, queda pues abrogado el mandamiento de la ley anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Y una parte del verso 19 dice, pues nada perfeccionó la ley. Entonces queda abrogado, anulado o quedó atrás. Pero ¿cuándo se cumplió esto? Y hubo un tiempo, hermanos, cuando estaba el Señor Jesucristo mismo profetizó de algo que iba a acontecer no muchos años después de que Él fuese crucificado. Y Él, cuando salían del templo, algunos de sus discípulos le dijeron, pero mira, Señor, eso está en Mateo capítulo 24 verso 1. Ellos queriendo manifestarle al Señor Jesucristo lo impresionante que estaba aquel edificio, el templo, el segundo templo. El hermano habló un poquito de ello, hasta pensé que me iba a tomar parte de mi predicación porque habló del primer templo y del segundo templo. El primer templo, hermanos, fue el templo que el rey Salomón edificó y fue destruido por el rey Nabucodonosor. Pero aquí en esta ocasión, cuando Cristo Jesús vino a este mundo, dice que él profetizó de la destrucción del segundo templo. Y dice en el verso 24, en el capítulo 24 verso 1, dice, cuando Jesús salía del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y no dice todo lo que le decían, pero yo me puedo imaginar, usted se puede imaginar cómo le decían, Señor, mira, qué maravilla, qué hermoso templo. ¿Dónde se ha visto algo semejante de que Dios, a un Dios como el nuestro, se venga y se le alabe y se le quemen sacrificios y se le hagan holocaustos y ofrendas por el pecado? Pero mira, qué majestuoso lugar, qué maravilloso. Y para nada dijo, mira, le decían, qué maravillosas piedras. Le mostraban aquellos piedronones. Cuando fuimos ahí, miramos, eran unas piedras enormes, hermanos, como la mitad de una casa, digamos, y bien juntas, que así, nomás una linita, bien pegaditas, ¿verdad? Y por eso es tan impresionante. Todavía hoy en día es impresionante ir a ver eso, que ya son las ruinas. Se imagina en ese tiempo cuando estaba en su esplendor, y ellos le decían, mira qué hermosura, qué piedras, qué edificio, qué belleza. Y no lo impresionaron a Jesús para nada, sino que Él nomás voltea y les dice, y respondió Él y les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Les estaba profetizando, y no muchos años después de eso, hermanos, este templo que venía siendo el segundo templo, dijo el hermano, construido ¿por quién? Por Herodes, para quedar bien con el pueblo de Israel. Era majestuoso, y se dice, hermanos, que hubo un levantamiento de armas, una guerrilla que se levantó para querer ser liberados del imperio romano, y se hicieron resistencia contra los romanos. Y vino un general llamado Tito con todas
legiones y sus ejércitos romanos y sitiaron la ciudad y entraron a la ciudad quemando parte de la ciudad y entre ellas más que nada porque se refugiaron, se dice que se refugiaron algunos de ellos de la revuelta en ese templo, se metieron y ellos entonces este ejército quemó y destruyó y levantó piedras. Yo no sé cómo lo hicieron, pero se cumplió lo que dijo Jesús: no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. ¿Y qué sucedió, hermanos? Allí se cumplió. Después de eso, no mucho tiempo de eso, ahí dejaron de cesar estos rituales o sacrificios por ofrendas que ya no eran agradables de todos modos delante de Dios, porque Dios iba a instituir o a introducir un nuevo pacto. Y allí, hermanos, como en el año 70 sucedió eso. Ahí ¿por qué? Porque huyeron y todo, y porque quedó todo destruido, se dejó de hacer aquellos rituales o sacrificios que se hacían allí en ese templo. Y estaba ahí Jesús para tomar control de la situación y decir: ahora era su tiempo. Y aquí este escritor, en estos son 4 capítulos que él toma, del capítulo 7 de Hebreos hasta el capítulo 10, para mostrarnos y narrarnos, hermanos, de qué tremendo está este ministerio de Cristo. Se toma 4 capítulos. Yo nada más entresaqué algunas partes que consideré para unos puntos más fuertes, para dar una abreviación de esto que habla aquí, pero en realidad está extenso en cómo lo expone el escritor del libro de Hebreos. Y dice la palabra de Dios en el verso 22: por tanto Jesús, hecho fiador de un mejor pacto. ¿Y qué quiere decir esto de Jesús hecho fiador? Quiere decir que se le confió un nuevo pacto, para que introdujese un nuevo pacto. Y es por eso que de Cristo para acá, hermanos, entramos a un nuevo pacto que es considerado como la introducción de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. De ahí comenzó una nueva era, una nueva etapa, hermanos. Pero el pueblo de Israel hasta hoy en día, ellos siguen en su ley, porque Dios mismo, hermanos, les vendó los ojos. Porque si hubieran conocido al Rey de Gloria, al Dios de Gloria, nunca lo hubieran crucificado y no se hubiese cumplido el plan de redención para usted y para mí. Por eso Dios les entenebreció el entendimiento, para que viendo no vieran y oyendo no oyeran ni entendieran, y se cumpliese la escritura, para que Dios a través de Jesucristo introdujese esta nueva dispensación de la gracia, en la cual usted y yo estamos, en la cual usted y yo gozamos de una nueva vida diferente, hermanos, porque si no fuera por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, no pudiéramos estar aquí. En este nuevo pacto hay acceso mucho más fácil que como en el tiempo de la ley antigua, porque el que quebrantaba la ley en una manera era transgresor de toda la ley. Y ahora Jesucristo, hermanos, Él no nomás nos expone, hermanos, de que Él es introductor del nuevo pacto y de esta nueva dispensación, sino que Él está ahí para interceder por nosotros. Él es el medio, Él es hermanos, Él es el puente para llegar a Dios. Porque la palabra de Dios nos dice que Jesucristo dijo estas palabras: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces Jesús es el único medio de salvación para entrar al cielo. Aleluya. Hasta hay un canto que dice: nomás un camino hay para llegar al cielo, y ese camino es Jesús, el Hijo del Dios eterno. Y hermanos, ¿por qué? Porque Él es eterno, porque Él vive y reina para siempre. Y dice la palabra de Dios, sigue diciendo ahí mas por cuanto permanece para siempre. En el verso 24, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Jesús es hecho fiador de un nuevo pacto.
Y nos lo dice, hermanos, allí en Hebreos capítulo 8, versos 6 y 7, nos lo habla claramente y nos lo expone de esta manera. Vayamos a estos versículos. En capítulo 8, versos 6 y 7 dice así, dice: pero ahora tanto mejor ministerio el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Aleluya. Qué maravilloso es saber que estamos con las mejores promesas. Él te prometió vida eterna. Él te prometió que tú estarás para siempre con él en gloria. Dijo: voy pues a preparar un lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. Si no fuera así, dice, yo os lo hubiera dicho, pero voy pues a preparar lugar. Y Él fue a prepararnos un lugar, hermanos, porque esas promesas que Dios nos ha hecho se van a cumplir en nosotros si permanecemos en Él. Aleluya. Si nos aferramos a la esperanza y a la fe en Cristo Jesús. Dice en el verso 7: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. No hubiera habido necesidad para el segundo pacto, para la segunda dispensación, si hubiera sido perfecto. Pero como no era perfecto, vino, hermanos, la introducción de este nuevo pacto. Y por eso dice la palabra de Dios que debido a su debido tiempo, hermanos, acordémonos que en la palabra de Dios nos dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios, o Hijo del Padre, lleno de justicia y de verdad. Y aquel verbo que fue hecho carne, hermanos, y habitó entre nosotros, dice así en Hebreos 10, capítulo 5 al 7, dice de la siguiente manera. Dice en el capítulo 10, verso 5 al 7, dice así. Dice: por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Dios, hermanos, tenía su tiempo y su tiempo para manifestarse a este mundo, y por eso dice: mas me preparaste cuerpo. Y ahí viene lo que les recité hace unos momentos, que dijo Dios, aquel verbo que fue hecho carne, y vimos su gloria, gloria como del unigénito. Mas me preparaste cuerpo, dice la palabra de Dios ahí. Dice: holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Que acaso cuando estaba el Señor en el huerto del Getsemaní, mirando todo lo que el sacrificio que Él iba a ver, y en aquella agonía Él dijo: Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya? Y aquí está diciendo, dice: vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Estaba escrito en el rollo del libro? Claro que sí. En el rollo del libro de Isaías estaba profetizado. Isaías había profetizado de él estas cosas. Y dice allá en Isaías capítulo 53 y en el verso 5 en adelante, voy a leer nomás unos versículos, hermanos, no todos porque no podemos agarrarnos nomás a leyendo, pero dice en el verso 5, dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Con todo esto, dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo y sujetarlo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá el linaje y vivirá por largos días.
Y el verso 11 dice: verá el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho. Así miró el Señor Jesús cuando dijo: consumado es. Ahí, hermanos, estaba Él diciendo: ahí está el precio, el sacrificio que pongo en expiación por el pecado de esta humanidad. Y quedó satisfecho, hermanos, porque la muerte no lo pudo detener, porque al tercer día resucitó con poder y gloria, y Él vive para siempre, hermanos. Aleluya, al que vive, al sempiterno, porque Él es el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, sin principio de días ni fin de días, conforme al orden de Melquisedec. Aleluya, bendecido sea el nombre de Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo? Aleluya, gloria a Dios. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Qué maravilloso es ver cómo Dios, hermanos, todo tenía compaginado y arreglado para su debido tiempo. Por eso dice: por cuanto permanece para siempre. Tiene un sacerdocio inmutable, que no se cambia, que no puede ser trasladado o traspasado o quitado o cambiado, porque Él es perfecto, el sacrificio perfecto, eterno, para siempre vive. Dice la palabra de Dios allá en Hebreos capítulo 9, verso 11, dice así. Dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aleluya. Él obtuvo nuestra redención, hermanos. La redención le pertenece a Jesús, porque no hubo otro que pudiera pagar el precio que se requería, porque era necesario que hubiese derramamiento de sangre, porque si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Y allí vino Jesús, hermanos, a pagar ese precio en la cruz. Él fue el último sacrificio, el sacrificio vivo, aleluya. Él se dio por sí mismo, dijo: nadie me quita la vida, yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso adoramos a Dios, porque en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él está la vida, no hay otro fuera de Él. Si usted quiere vida eterna, amigo que nos visita, si usted quiere la bendición del Señor Jesús, usted la puede obtener. Crea en Él y será salvo. Obtenga la salvación que Jesucristo le ofrece a través de su redención. El precio ya fue pagado por usted y por mí. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo es el único mediador. Él es el único mediador. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él es el que intercede, Él es nuestro mediador. Por eso dice la palabra de Dios: porque no hay otro fuera de Él que pueda interceder por nosotros. Porque hay un solo Dios y un mediador, y su nombre es Jesucristo. Nomás hay un solo Dios y un mediador. Hay denominaciones que tienen muchos, que se le acercan a muchos dioses, y creen que les van a hacer diferentes milagros, y creen que ellos son un acercamiento hacia el Dios verdadero. Pero no hay otro fuera de Él. No lo hay. Jesucristo es el único Dios verdadero. Él es el único mediador.
Aleluya. Él es el que pagó el precio, por lo tanto, Él nos compró con su sangre. Pues fuimos comprados, hermanos, no con oro, ni plata, ni perlas preciosas, sino con la sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación. Perfecto, más perfecto y más sublime que los mismos cielos. Alabado sea Jesús. A Él sea toda la honra y toda la gloria, porque Él la merece. Nadie más podía pagar el precio. Dios miró la necesidad de tomar forma humana y venir y pagar el precio que se requería por el pecado de la humanidad. Aleluya. Antes de la fundación del mundo, Él ya te tenía en su lista. Porque tú dirás, y entre miles y miles de personas, ¿por qué me escogió a mí? ¿Por qué se compadeció de ti, se compadeció de mí? Porque no lo sabemos. Porque a unos les abre el entendimiento y porque a otros no. Quizás porque son más duros de corazón que tú. No lo sé. Dios lo sabe. Pero hermanos, nosotros lo que debemos de hacer es estar agradecidos. Porque Él se fijó en ti, se fijó en mí. Y Él dijo, mis ojos pondré sobre los justos de la tierra para que me sirvan. El que anduviera en el camino de la perfección, este será salvo. Y lo importante es que usted permanezca en el camino de la salvación, en el camino santo y puro que Jesucristo nos trazó a través de su sacrificio en la cruz. Ninguno éramos dignos ni merecedores de esto, pero por su pura gracia y por su pura misericordia es que estamos aquí para darle gracias por lo que ha hecho por nosotros. Porque dice en Hebreos capítulo 8 verso 12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Ya no de los pecados que Dios te ha perdonado, de los que te has arrepentido, nunca más te los va a echar en cara el Señor. Están borrados para siempre. Dios tiene el poder y la potestad para deshacer toda tu iniquidad, todos tus pecados y echarlos a la más profunda mar y nunca traértelos a luz. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendecido sea el nombre de Jesús. Por eso nos acercamos a Dios en plena certidumbre de fe y confianza. Aleluya. Porque Él sí puede, aleluya. Porque no tenemos, hermanos, cualquier sacerdote. Uno que, hermanos, que con un ministerio sumamente más elevado. Aleluya. Porque Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por cuanto fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es Dios, para honra y gloria de Dios, del Padre. Oh, confiese su nombre. Oh, aleluya, aleluya. Ya para terminar, dice esta escritura en Hebreos capítulo 4, verso 14 y 15, dice así. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 4, verso 14 y 15 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. O sea, retengamos nuestra fe, retengamos nuestra esperanza, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Oh, aleluya, Él sabe cuáles son tus debilidades. Él puede socorrerte, Él puede sustentarte, Él puede levantarte, Él puede reafirmarte en el camino del Señor. Oh, aleluya. Y eso, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Oh, es por eso que debemos de acercarnos a Él, porque Él sí tiene misericordia de nosotros. Por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aleluya. No importa cuán grave sea tu situación, aquí está el que puede perdonar tus pecados.
el que te puede hacer libre de todo aquello que te ata, de aquello que te estorba para venir a Él. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que Dios ha preparado para que tú entiendas que Él te ama y te llama a su redil. Tú también eres de los escogidos, porque Dios te ha traído hasta aquí este día. No entiendes ni sabes por qué también estás aquí, pero Dios sí lo sabe, y tú sabes también que Dios te está llamando, que Dios quiere hacer algo especial en ti. Él quiere transformar tu vida y darte una vida diferente, una nueva esperanza. El único hacedor y autor de todas estas cosas es Jesucristo. Él sí lo puede hacer, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino que en el nombre de Jesucristo. Él es. Aleluya. Había una ancianita que daba testimonio, y ella no sabía leer ni escribir, y que cuando venían a diferentes denominaciones a quererle introducir su doctrina, ella era muy atenta a los consejos pastorales y la doctrina sólida que le enseñaban. Y ella les decía, especialmente a los testigos de Jehová, ella les decía: miren, yo no sé leer ni sé escribir, pero unas cosas sí les sé decir, que no hay otro nombre, que no hay otro nombre fuera del nombre de Jesucristo en cual la humanidad pueda ser salva. Dice: yo en esa voluntad y en esa fe me aferro. Y estaba perfectamente bien esta ancianita. Así también usted aférrese a la fe en Cristo Jesús, y usted no será defraudado. Eso se lo aseguro. Cristo Jesús es nuestro sumo pontífice. Él es el intercesor. Él es el que intercede ante Dios por todos nosotros. El Señor los bendiga, hermanos. Espero que haya sido de bendición y que hayan captado algo de esta enseñanza. El Señor los bendiga, hermanos. Nuestro pastor con nosotros.